No te oigo, Jorge. No. No. Bueno, en lo que Jorge arregla su sistema, vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas especiales para un día muy especial, como es el Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo 2021. Y tengo el honor, el placer de presentar a dos grandes y muy comprometidas mujeres con la causa de las mujeres. Ambas son diputadas federales. Se trata de Adriana Dávila, que fue mi colega senadora, a quien conozco muy bien, y que difícilmente podemos encontrar a una persona más comprometida en la lucha contra la trata de personas, en la lucha contra el abuso contra las mujeres, y es un verdadero honor tenerla con nosotros. Y bueno, Mariana Rodríguez Mieri Terán, ahí te pusieron Rus Mieri Terán, pero es Mariana Rodríguez Mieri Terán. Bueno, Adriana es de Tlaxcala, por cierto, y Mariana es de Tamaulipas. Adriana es del PAN, Mariana es del PRI, y es una de las abogadas más competentes que conozco. Es, francamente, es muy valiente, es muy congruente, es muy inteligente, muy articulada y muy joven. Es un orgullo para Tamaulipas y desde luego para nosotros, pues tenerlas aquí en este día tan, pero tan especial. Creo que tienen apagados sus micrófonos Mariana y Adriana, si nos pueden, exacto. Y Jorge, yo no sé si ya estás listo, pero también tienes apagado tu micrófono. Ahí estás. No, Jorge, no te oímos, ¿ya? Pero bueno, mira, lo importante es que hoy, de lo que se trata es que escuchemos a Adriana y a Mariana. Y bueno, pues vamos a comenzar contigo, Adriana. ¿Qué significa para ustedes las mujeres? Desde aquí les expresamos todo nuestro cariño y respeto y nuestro mayor de los deseos para que vivan una vida totalmente, digamos, ajena de la violencia de género en contra de las mujeres, como ya nos estamos mal acostumbrando en este país. ¿Qué significa para ti, Adriana Dávila, este día? ¿Cuáles son tus reflexiones? ¿Y cómo viste las movilizaciones y las expresiones y la reacción de este indolente gobierno ante lo que hoy ocurrió? Muchas gracias, Javier. Es un gusto estar contigo, con Jorge y especialmente también con Mariana, a quien yo le tengo mucho cariño y respeto. Hemos estado en la Cámara de Diputados estos últimos años, así es que es un gran gusto compartir este foro con ella. Mira, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es un reconocimiento a la lucha de miles y miles de mujeres de todo el mundo. Durante décadas, no es un tema nuevo, en el que pues hemos estado planteando temas que a través de las instituciones y de las leyes protejan nuestros derechos. Lamentablemente, Javier, Jorge, Mariana lo sabe muy bien, los últimos 2 años al inicio de este gobierno pues han sido una verdadera embestida en contra de las instituciones y de las leyes que nos protegen. Y la verdad es que yo nunca había visto un gobierno no solo tan macho, sino tan indolente. Y creo que cuando nosotros vemos un muro físico fuera de Palacio Nacional, que por cierto, en la historia de este país jamás habíamos visto esto realmente, yo lo único que quiero decirles a quienes nos están viendo es que este muro físico es el reflejo de los muros y las primeras barreras que tuvimos desde el inicio de la administración, con la eliminación de diversos programas que habían sido un logro de muchos años y que se habían dado desde una característica que me parece que el presidente no conoce, que se llama pluralidad y que se llama ir a una misma meta. Desde la pluralidad, estoy hablándote de gentes del PRI, del PRD, del PAN, de varios partidos, incluso gente muy aguerrida de Morena que yo hoy conozco y que desconozco, porque no las reconozco ya no sé qué pasó con ellas, especialmente se habían dado leyes e instituciones que nos ayudaban. El Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, las guarderías infantiles, todos esos instrumentos, bueno, me puedo aquí pasarte y señalar de toda la parte legislativa, pero el tema de fondo es que tenemos un presidente que no solo no comprende a las mujeres, sino piensa que él es todo. Y eso es muy grave para este país.
Él se levanta, se ve al espejo, se pregunta a sí mismo, y cuando tú lo escuchas decir, le tuve que preguntar a mi esposa que me dijera que era romper el pacto, y entonces mi esposa me contestó, mala respuesta, por cierto, de la esposa también debo decirle, ¿no? Que es que debes estar, ya no debes defender a los hombres, es que esa no es la definición de romper un pacto, ¿no? El pacto patriarcal no tiene que ver con no defender a los hombres, ¿no? Más bien tiene que ver con cuidar los derechos de las mujeres y evitar, en este caso, a los hombres violentos. Y cuando tú pones como presidente de la República, Javier, Jorge, Mariana, a un violador, o por lo menos un presunto. Digo, yo la verdad es que este tema de presunto con Félix Salgado Macedonio ya no traigo muchas dudas, ¿verdad? Pero en términos legales así se llamaría. Acusado de 5 violaciones, con 5 carpetas abiertas, con una de ellas desde hace 20 años, con 4 más que han estado ahí, y no te importa y reduces el tema de la violación a un tema de carácter electoral, es cuando dices, Dios mío, ¿a quién tenemos en la presidencia? Ahora sí, diría él en su reunión con Biden, tan lejos de Dios y tan cerca de López Obrador, que Dios nos cuide. La verdad es que es terrible. Muy bien. Jorge, ¿ya nos escuchas? Yo los escucho perfectamente. ¿Ustedes ya me oyen? Ya, perfecto. Pues ahora sí, saluda al respetable, porque no has saludado y van a decir que eres muy ordinario, entonces, y no hay tal. Bueno, ya voy a saludar, aunque ya me ganaste el saludo, pero bueno, un honor contar aquí con Adriana y con Mariana. Hoy es un día especial, un programa diferente el que tenemos el día de hoy. Ya Adriana nos dio pues una primera impresión de lo que este día, de lo que es contar con un presidente pues con estas características, un presidente que si no gira todo en torno a su persona, lo descalifica, lo tacha de conservador, lo hace a un lado. La presencia de ustedes dos es muy importante en este espacio, porque la idea es que ustedes sean las que tengan la batuta, la voz y que se expresen. Y pues Javier y yo pues somos todos. Javier y yo estamos aquí para escucharlas y para apoyarlas, y bueno, pues es un día para que tengamos empatía. Palabra neoliberal que odia el presidente de la República. Entonces, pues, adelante, y soy todo oídos. Muy bien, Mariana, tu turno. A ver, tus primeras reflexiones. ¿Qué opinas de la mañanera de hoy que termina con una porra para el presidente en el Día Internacional de las Mujeres? En fin, tú vienes de la marcha. Veo que vienes de la marcha. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste el ambiente? En fin, platícanos, Mariana. Fíjate que, bueno, primero que nada agradecerles a Javier y a Jorge el que nos hayan invitado, a mi muy querida y admirada Adriana Dávila y a una servidora para estar aquí en este día tan importante. Como bien dice Adriana, hemos dado varias luchas juntas, hemos estado defendiendo causas juntas, y aparte Adriana ha mostrado una valentía en particular por un hecho que sufrió ella de violencia política de género en el Congreso, que seguramente ella nos platicará, por eso no quiero ahondar más en el tema, pero tiene todo mi reconocimiento. Fíjense que efectivamente sí, vengo de la marcha, fuimos pues ahora sí que en sororidad para ir a alzar la voz, hablar por las que ya no pueden, por las que fueron silenciadas de manera violenta, no únicamente víctimas de la peor de las violencias, que es el feminicidio, sino de muchas violencias que este gobierno ha estado instaurando en contra de las mujeres. Porque la violencia tiene muchas manifestaciones y, por ejemplo, el hecho de que se hayan quitado las estancias infantiles deja a las mujeres víctimas de una violencia económica. ¿Por qué? Porque entonces tú no puedes como mujer salir a trabajar, incorporarte al mercado laboral, sabiendo que una, no tienes dónde dejar a tus hijos. Dos, en dado caso, antes, por ejemplo, ¿cómo vas a ir y decir, y vamos a hablar de cualquier nivel socioeconómico, quien no tenga dónde dejar a sus hijos bien cuidados no puede ir a un trabajo? Y hay que mencionar que sucedió esto infantiles, las madres que, por ejemplo, iban a los puestos en el mercado y llevaban a sus hijos, se incrementaron notablemente, según también la Fundación de Michu y Mau, por ejemplo, los accidentes en los niños estuvieron quemados. Por ponerles un ejemplo, es que yo les quiero hablar de conceptos reflejados en ejemplos. También les quiero comentar de algo terrible que fue la eliminación de los apoyos que se daban a las asociaciones que tenían refugios para mujeres violentadas.
Cuando nosotros lo dijimos en el Pleno, lo que se nos dijo fue que ya se iba a quitar la corrupción de las asociaciones de estos refugios y que se les iba a dar el apoyo a las mujeres. Yo me pregunto, y hice esa pregunta también en el Pleno, si yo soy una mujer que a las 3 de la mañana la persona con la que vivo, mi pareja, me golpea, casi me mata, y yo tengo que salir corriendo con mis hijos cargados, descalza, a la calle, ¿dónde voy a ir a buscar mi apoyo en económico que me van a dar? Yo lo que requiero es un refugio que pueda dar cabida y pueda dar contención a una mujer que está viviendo este tipo de agresiones. Entonces, no es una solución la que están planteando. Y como estos temas podemos seguir, el cáncer de mama, que no hemos visto a las mujeres, que también se quitó el apoyo, por ejemplo, a asociaciones civiles tan fundamentales como el FUCAM, que daban atención a tantísimas mujeres con unos resultados que podían ellas volver a recuperar su salud, y ahora las vemos encima de su enfermedad, luchando por recursos, protestando en medio de una pandemia de salud. A mí me parece una falta de solidaridad, de sensibilidad absoluta de este gobierno. Entonces, bueno, hoy en la marcha se notaban los reclamos de todas estas situaciones, pero particularmente les diría yo, queridos Javier, Jorge y Adriana, el reclamo de justicia, el reclamo de saber dónde están nuestras hijas, dónde están los victimarios o los feminicidas que le hicieron esto a nuestras mujeres, a nuestras compañeras. ¿Cuándo nos van a creer en nuestra palabra? O sea, no es únicamente el que te victimizan por haber tenido o sufrido una violación, sino la revictimización de no creer en lo que tú estás diciendo. Estás teniendo el valor de ir a denunciar, de dar tu cara, poner la cara y contar las cosas tan terribles, las vejaciones que sufriste, y encima no eres merecedora de credibilidad. Eso se sentía en la marcha. Habíamos mujeres, ahora sigue como se dice en mi tierra, y lo digo con mucho respeto, de chile, de dulce y de manteca, de todas las profesiones, de todas las edades, de todos lados, y sentir que estamos juntas y que no hay una valla lo suficientemente alta para detenernos, aun y cuando nos hayan aventado gases del otro lado de la valla, porque yo estuve ahí, a mí nadie me lo platica. Vamos a seguir en la lucha. Hemos aprendido que juntas somos muchísimo más fuertes, y también hemos aprendido que cuando tocan a una vamos a responder todas, independientemente de nuestras convicciones partidistas, de a lo que nos dediquemos, de lo que hagamos. Si entre nosotras nos fortalecemos, vamos a ser invencibles, y esa es la idea de esta marcha, de la cual me siento muy orgullosa en haber participado. Jorge. Pon tu micrófono, Jorge. Tu micrófono. Ya. Cuando no es una falla técnica, es una falla humana, ¿verdad? En esta ocasión fue la humana. Oye, no, a ver, después del preludio de lo que vimos para la marcha el día de hoy, la manera como el presidente desde hace varios días viene tachando ni siquiera es el movimiento feminista, a las mujeres que lo presionan y que exigen algo muy legítimo, que es justicia, de conservadoras, al momento en el que el presidente divide entre los que están con él son buenos y todo ser humano que esté afuera del otro lado de la valla es conservador, neoliberal, etcétera, está dibujando el cuerpo completo este maniqueísmo que toca todas las áreas del gobierno y que pues además ha sido especialmente indolente con las mujeres y diciendo una serie de mentiras tremendas, porque no es nada más el día de hoy. Ya lo mencionaba Mariana, pues es la cancelación de estancias infantiles, es la cancelación de refugios para mujeres maltratadas, es la disminución del presupuesto para las mujeres, es una serie de eventos que nos hacen ver el desdén que tiene el presidente por esta causa tan importante, y además, pues descuadrado, un presidente descuadrado que justifica que el que haya puesto un muro porque antes había granaderos,
pues, cuando hoy vimos Muro y Granaderos, ¿no? O sea, desde ahí empezamos a ver una espiral de contradicciones, ¿no? Es que yo pongo una valla para no poner granaderos, pero pusiste las dos cosas, maestro, ¿no? Gaseaste a las manifestantes, había personas arriba, en la parte arriba del Palacio Nacional, dicen que eran francotiradores, la verdad no se alcanza a apreciar bien, ¿no? Pero bueno, pues es una suerte de intimidación, se encapsuló a un grupo de mujeres, se prejuzgó y se estigmatizó. Creo que hemos aprendido todos en los últimos años muchas cosas. El concepto de sororidad, que es relativamente reciente en este país, ¿no? Que por lo menos penetrado en el lenguaje de la sociedad, qué se debe decir y qué no. Hemos revisado pues nuestro lenguaje, muchas cosas hemos avanzado, y el presidente sigue viendo en una película de la época de oro del cine mexicano. El presidente piensa, y lo ha dicho, que las mujeres deben de quedarse a cuidar a sus padres y a sus abuelos en la casa, que esa es la labor que tienen. El presidente vive atrapado en los años 40 o 50, en todo aspecto, y toma como personal este asunto. Y bueno, pues ahí vemos la respuesta. Pero más allá de eso, yo quisiera que Adriana nos contara un poco su experiencia. Bueno, a mí ya me la contó, pero quisiera que la exteriorizara, su experiencia, porque para los que no sepan, Adriana le ganó, bueno, más bien se hizo justicia porque presentó un recurso ante el Instituto Electoral, ante el INE, por violencia política de género en contra del compadre de Javier Lozano, se llama Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Tu primo. La dio, la insultó, etcétera, y salió avante. Entonces, bueno, ahorita se nos fue Mariana, ojalá que ahorita se recuente, pero ojalá Adriana nos pudiera platicar un poquito de este tema y conectarlo en el entorno y el contexto de lo que vimos el día de hoy. Muy bien. Bueno, es que debo decir que el diputado del PT, de cuyo nombre prefiero no acordarme, porque voy a despersonalizar el tema, es el fiel reflejo de lo que significa esta cuarta transformación. Él representa todo lo que representa su jefe que está en Palacio Nacional. Él lo representa en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos a nuestro López Obrador en la Cámara de Diputados y el país tiene a su Noroña en el Palacio Nacional. Perdón que lo diga con estas palabras y esa comparación, porque finalmente son actitudes y acciones que no cambian ninguna ley. Son conductas que son aprendidas en un proceso que ha normalizado la violencia. Y efectivamente yo tuve la visita de este señor aquí en octubre de 2019, pero no era la única vez que hacía algo así. Yo fui la última con la que hizo algo así. Años anteriores, con una paisana tuya, Javier, ¿te acuerdas? Augusta Díaz de Rivera, diputada federal también. Es más, luego hizo todo un show de primero ofenderle y luego le llevó unas flores y entonces todo el mundo le aplaudía y se convirtió en un proceso normal. Luego se fue a Nayarit, hizo lo mismo con una senadora, fue a Reynosa con nuestra alcaldesa también, con Maki, y le dijo cosas terribles. Luego fue Hidalgo, hizo lo mismo. Es más, en Oaxaca con un varón, no con una mujer, hizo también esta apología a la violencia, de estar asusando a la gente para voltearla en todos los sentidos. O sea, es una conducta normal, especialmente con las mujeres, pero que ocasionó que 3 días después este alcalde muriera. Y yo digo que ocasionó porque son las conductas que se van acumulando en el odio. A mí me decían varios compañeros que no denunciara, pero yo recuerdo una escena que no se me va a olvidar el día que llegué a la Cámara de Diputados después de ese octubre y tenía de un lado a Claudia Pastor y del otro lado a Mariana. Estaba al lado mío, quizá por eso la soñé hoy, y estaban al lado mío mujeres priistas apoyando a una panista conservadora, neoliberal, ¿no? Que agarró el micrófono y que paró la sesión. Nos fuimos a ver a los coordinadores, iba a haber una comparecencia del secretario de Agricultura. Llegó, me le paré enfrente al secretario de Agricultura y le dije, aquí no hay sesión hasta que no me pida disculpas. Primero me ofrece disculpas y además voy a seguir todas las causas institucionales. Bueno, tardamos cerca de 1 hora en esa discusión. Hubo una rueda de prensa en la que él esperaba que con una mención de no haber medido sus palabras, pues yo dijera, sí, ya va, hasta ahí la dejamos. Y dije, no, por algo muy simple, Javier, Jorge y Mariana, que hemos venido platicando, especialmente Mariana y yo, que pertenecemos a un grupo de mujeres exitosísimas de 50+1, ¿no? Es un grupo de mujeres que estamos trabajando juntas en varios temas. Y lo que dijimos es, a ver, si yo que tengo una diputación, que estoy empoderada, que soy una mujer
que hace pronunciamientos claros, en fin, no me atrevo a ir a las instituciones que nos dimos las mujeres y los hombres en este país para que como parte de nuestra democracia, como parte del fortalecimiento de las instituciones, si no voy a denunciar. Lo que le estoy diciendo al resto de las mujeres que lamentablemente son víctimas de violencia en sus casas, es decir, no denuncies, normalízalo. Compañeros me decían, no hagas nada, déjalo, mira, total, al fin que está loco, nomás le estás dando foco, él vive del escándalo, etcétera. Pero ¿saben qué? Esto significa normalizar algo que no es normal. Entonces, para su servidora, que tardé un año en hacer todo este procedimiento con la ayuda de otras mujeres muy sororarias, Joana, a quien yo conozco, una abogada que quiero mucho, Adriana, y por supuesto, yo te digo, tengo muy clara la imagen de Mariana de un lado y de Claudia Pastor del otro, ¿no? Y varias mujeres panistas también, por supuesto, que dijimos, no, a seguir hasta adelante, hasta las consecuencias que haya, pero fíjate, además, el manejo que a mí me parece que es importante que la gente y los medios sepan. Cada que yo tenía una entrevista sobre este tema, un periodista o una periodista decía, pero vamos a escuchar qué le dijo, ¿no? Entonces yo tenía que escuchar 300 veces lo que me había dicho aquí. Ya no era necesario. Yo digo, oigan, espérenme, o sea, parte del proceso que tenemos que ir aprendiendo es que la revictimización, incluso en la defensa de cualquier caso que fue pues no es necesaria, porque empezamos a plantear estos conceptos que se quedan en la mente de las personas y te digo, se hace normal. Pero el presidente de la República ha normalizado todo esto. Para él son cosas de ya chole, ¿no? Y yo insisto, perdón, los muros hoy los vemos físicos, las barreras hoy las vemos físicas, pero las barreras las tuvimos desde el primer día de gobierno del presidente y en el primer presupuesto que aprobamos en la Cámara de Diputados. Bueno, nosotros no, Mariana y yo votamos en contra, pero que se aprobó. En ese primer presupuesto, 33% del ramo 13 fue disminuido. El ramo 13 es el ramo transversal que va dirigido a los apoyos para mujeres en todas las secretarías, en todas las áreas, en todos los temas. Lo último y lo más violento que a mí me parece que fue gravísimo fue la desaparición del seguro de gastos catastróficos, después llamado seguro del bienestar, con 101,000 millones de pesos que atendía por lo menos 15 tipos de cánceres para mujeres, para varones también, pero especialmente para mujeres, niñas y niños, que se llevaron a regalar, que ya se lo habían gastado desde antes, porque estos se gastan todo, ¿no? Esa normalización fue el reflejo de un caso que yo viví y que acudí a las instituciones. Miren, el señor tuvo que pedirme una disculpa leyéndola porque no se atrevía a hacer como otras cosas para evitar, pero fíjense lo grave del caso, o sea, cumplió la sanción para evitar ir al registro de violentadores que le impediría ser candidato en una elección. Por tanto, aún teniendo este concepto, que yo no demerito, por supuesto, en términos del juicio, aún teniendo ese concepto, no logramos cambiar y hacer entender al señor que la violencia tiene consecuencias y que yo recibí una serie de ataques durante todo un año, que además, Javier, a ti te tocó vivirlo conmigo en el Senado también, en distintas ocasiones, en las que yo he tenido que estar escuchando 300 veces cosas que no son agradables ni para mí ni para mi familia, pero lo más importante que dije yo, a ver, si yo soy una servidora pública, si yo tengo la fortaleza esa, no puedo salir con que, fíjate, pues las mujeres somos débiles y frágiles y entonces hoy tenemos que hacer todo lo posible por evitar la violencia y no contestar con más violencia. Yo no contesté con violencia, pero sí con fuerza. Y creo que esa es la diferencia que tenemos que hacer hoy nosotras, la diferencia en la sororidad que me mostraron mis amigas y compañeras de distintos partidos políticos, pero también yo digo que hoy es el momento, y lo voy a usar con una frase de nuestro querido himno nacional, de decir mexicanas al grito de guerra. El extraño enemigo ya profanó tierras mexicanas y despacha en Palacio Nacional. Y si no hacemos algo para que esto cambie el próximo junio, entonces tendremos un violentador, el mayor violentador, institucionalizando la violencia desde el área más importante como representante del Estado mexicano para las mujeres y para los hombres. Un hombre que prefiere ir a felicitar en su cumpleaños al hijo de a la persona, ¿verdad?, que dejó ir también en octubre, debo decirles, de 2019, que dejó ir, que liberó de un capo y que prefiere ir a festejar su cumpleaños a Sinaloa, que se reúne con la mamá, la abuela de este señor y de uno de los capos más peligrosos, que dice que cuando se combate al narcotráfico, la política se la lleva a la fregada,
perdón, pues no sabe hacer política con quien debiera hacer política, que son las víctimas de la violencia en este país, que son las que perdieron a sus hijas, a sus hijos, a familias que están devastadas por la delincuencia organizada y que, además debo decirles, una gran parte de los feminicidios se cometen a través de los grupos delincuenciales de los grandes cárteles de las drogas. Muy bien. Mariana, ¿qué opinas de las palabras del presidente que se autodenomina el más humanista y feminista de la historia? ¿Y qué opinas de la infame candidatura de Félix Salgado Macedonio como como, digamos, aspirante a gobernar el estado de Guerrero? Fíjate que las dos preguntas que me haces, Javier, son fundamentales. Y perdónenme que me acerqué ahorita a un aparato votando en la Cámara de Diputados, entonces por eso me acerqué ahorita al teléfono. Adriana también lo está haciendo. Sí, tenemos que votar. Para mí, la candidatura de Félix Salgado Macedonio al estado de Guerrero verdaderamente es el emblema más importante que pudiéramos tener de lo que le importa al presidente de la República la lucha de las mujeres. ¿Y por qué lo digo así? A ver, venimos avanzando con grandes esfuerzos, con muchísimo, desde hace muchísimo tiempo, con muchísima fuerza entre mujeres de varias generaciones, entregándolos la estafeta una a otra para poder ir avanzando. Un rasgo fundamental de nuestro avance, considero yo actualmente, fue que lográramos, uno, que se tipifique la violencia política de género, por un lado, y por el otro, que lográramos que el Instituto Nacional Electoral aprobara los lineamientos para que todas aquellas personas que quieran contender a un cargo de elección popular tengan que presentar una declaratoria que se llama 3 de 3 contra la violencia de género. Eso quiere decir que tú no eres... Eso quiere decir que tú no has cometido violencia familiar, violencia doméstica y, por supuesto, que no eres un agresor sexual. Lo festejamos de todos los partidos, todas las mujeres. Dijimos que esto sería un paso muy importante porque entonces nadie que en el fuero privado actúe de una manera deleznable y condenable, debería de ser alguien que nos gobernara, que tomara las decisiones y que nos representara. Entonces, bueno, esto lo vimos nosotros, hicimos una lucha, como bien lo comentó Adrián, a través de los colectivos 50+1, tenemos capítulos en los estados, el colectivo de Tamaulipas, el capítulo que me honro en presidir, presentamos a nuestro OPLE, lo que es el INE en el estado, para que pudiera también adoptar estos lineamientos y también lo hace. Entonces, nos sentimos que tenemos un instrumento jurídico, bueno, no está en la ley, pero es un instrumento que nos va a dar una certeza de que vamos a tener mejores funcionarios. ¿Y qué hace el partido Morena al postular a este candidato? ¿Y qué hace el presidente al darle el espaldarazo? Dice todo lo que ustedes construyeron, todo lo que lucharon, todos los foros que se hicieron, todo lo que ustedes de veras que batallaron con sangre, sudor y lágrimas para que se lograra esta declaratoria 3 de 3, ¿qué creen? No vale. Porque nosotros vamos a postular a alguien que claramente y a todas luces no la puede presentar porque no cumple con los requisitos. O a lo mejor la presenta, que eso para mí sería peor, porque entonces estaría mintiendo bajo protesta de decir verdad al presentar esta declaratoria 3 de 3. Entonces a mí me parece que es una lucha que no es únicamente en el estado de Guerrero, es una lucha que debemos de dar en todo el país, porque no podemos permitir que personas que tengan estos señalamientos, que han violentado de esta manera, que las víctimas han dado la cara, han sido valientes, como bien dice Adriana, han acudido a las instancias que se tienen, vayan a poder gobernar un estado. Y que a nadie en el partido mayoritario que ostenta hoy en la Cámara de Diputados, y ojo, el partido que tiene también una intención de voto muy importante de mexicanos,
a una gobernatura, a una persona que, como bien lo dijo Adriana Dávila al principio, presuntamente ha violado a varias mujeres. Y aparte de todo eso, recordemos, hay varios tipos de violencia. No se necesita llegar hasta la violación. Con estar hostigando, con estar haciendo sentir incómodas a las mujeres y particularmente haciendo uso de una relación de supra o subordinación, que es cuando alguien trabaja para ti y cuando esta persona era el patrón o el superior jerárquico y que también de eso está sacando, está abusando, ¿no? De este tipo de relaciones. Me parece deleznable. Quiero decir con todas sus letras, estuvimos ayer, parte de nuestro colectivo 50+1 en Guerrero, llevando un acuerdo, poniéndolo a consideración de los partidos que se quisieran sumar a que firmaran una serie de compromisos en favor de la paridad, en favor de erradicar la violencia contra las mujeres, entre los cuales pudiéramos decir centros integrales de justicia, programas estatales de estancias infantiles, por supuesto una actualización al marco normativo que nos permitiera tener estos instrumentos legales, y acudieron al llamado de 50+1 el candidato de la alianza PRI-PRD, la candidata del Partido Acción Nacional, y también acudió el coordinador de Movimiento Ciudadano para refrendar estos compromisos. Entonces, hasta aquí te dejaría esta respuesta. Espero haber sido clara en este sentido, querido Javier. Nada más no me dijiste si es el más humanista y feminista presidente de la historia de México. Nada más dime sí o no. Perdóname, me clavé. Oye, ¿qué tal me clavé, verdad? Me apasiono con este tema yo. Híjole, el presidente más humanista y el más feminista. Humanista, y ya aquí hemos hablado de todo lo que niñas y niños enfrentando cáncer y a sus padres luchando por recursos, yo no sé qué le va a doler. Y feminista, alguien que nos construye una barrera física, un muro alto, en teoría impenetrable, que no fue porque lo tumbaron ahí en el Zócalo. Pero fíjate lo que son las que convoca también, que se dice paritario, que se la pasa corrigiéndolas, se la pasa desmintiendo lo que están diciendo, y también yo quiero saber qué piensan las mujeres que integran este gabinete, el más feminista de la historia, de lo que nos están haciendo ahora con estas vallas y con estas limitaciones en los presupuestos y con este avasallamiento en los programas que teníamos para nosotras las mujeres. Yo te diría también, por último, Javier, que la respuesta al presidente más feminista de la historia fue crear un monumento increíble, un monumento lleno de sororidad, de dolor, pero también de fortaleza, con los nombres de cada una de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, y que se cubrió de flores esa valla porque fueron las mujeres a rendir, fuimos porque yo ahí estuve, las mujeres a rendir un homenaje a las caídas, a nuestras muertas, a las que han violentado, a las que quieren callar, y que mientras tengamos nosotras vida y voz, no serán una estadística, tendrán nombre y recordaremos que tenían una esperanza, ya que fue coartada cobardemente por un feminicida. Espero ahora, Javier. Tu turno, Jorge. Gracias, Mariana. Fue fuertísimo, durísimo lo que nos dice Mariana, y quiero llamar su atención hacia algo que me salta, y es la posición, pues yo no sé si incómoda o cómo describirla, de las mujeres en Morena. Decía Mariana y hablaba de las mujeres en el gabinete. Yo leí un tuit ayer de Olga Sánchez Cordero, lamentoso, vergonzoso, justificando al presidente con el video que hizo ayer, donde justificaba las vallas,
diciendo que refrendaba su compromiso con las mujeres. Bueno, una cosa de verdad inexplicable. Les voy a leer un tuit que me llamó mucho la atención y que representa en buena parte la duda que tengo y que me gustaría que me respondieran. Dice así: las mujeres de Morena saben que AMLO, con una llamada telefónica, baja a Salgado Macedonio de la contienda, pero prefieren tener un candidato violador a cuestionar a su líder. Quieren tirar al patriarcado mientras cuidan los intereses de un patriarca. Pura hipocresía. Y me parece que esto refleja pues la situación incómoda. El fin de semana salió un video de diputadas de Morena, militantes de Morena, diversas personalidades que se decían de Morena, mujeres, por supuesto, donde le solicitaban, por favorcito, con todo respeto, si no es mucha molestia, que les echara la mano, en la medida de sus posibilidades, a Salgado Macedonio que renunciara a la candidatura. Lo comento de esta manera irónica y sarcástica porque nunca le exigieron al presidente de la República, que es el que lo puso de candidato, que es el que lo sostiene de candidato, que como dice este tuit tan bueno, con una llamada telefónica lo puede quitar y se hubieran ahorrado muchísimos problemas y mucho desgaste. Pero, ¿cómo es posible que mujeres en ese instituto político, que tienen incluso algunas de ellas una larga trayectoria en grupos feministas, en esta causa, no puedan o no tengan la capacidad de criticar a una persona pues que claramente ha mostrado desestimar sus causas, que no sabe distinguir entre un homicidio o un feminicidio, o que se niega a distinguirlo, lo cual es peor, porque eso es machismo y de la peor calaña que podamos ver. Caray, esto es de locos, y si decepciona tener un presidente así, ¿qué decir de las mujeres que están alrededor? Yo quiero oír su opinión, porque este tuit a mí sí me caló hondo y creo que le encuentro mucho sentido, ¿no? ¿Te va, Adriana? Gracias, Javier, gracias. Pues es evidente, insisto, lo que ha pasado estos últimos 2 años. Tenemos a mujeres que están siendo omisas y la omisión es igual de peligrosa y grave que la acción, porque además se supone que hoy somos, en teoría, y digo en teoría, la legislatura de la paridad. Y la mayor parte de los pronunciamientos que yo he visto de mujeres de Morena son así, de tibios, de miedosos, intentan no enfadar al líder de Palacio Nacional porque piensan que pueden perder ciertos privilegios que, por cierto, yo no logro entender cuáles son los privilegios que tienen, no logro entenderlo en un gobierno tan violento contra las mujeres, no lo logro entender. Y a mí me parece que esto refleja dos cosas. Uno, que el feminismo no lo puedes aplicar solo desde la trinchera de la oposición. Cuando tú eres una feminista de oposición ocasional, entonces lo que vemos son que cuando llegas a un cargo no vas a hacer la diferencia. Y yo lamento mucho que muchas de las que se decían feministas hayan tirado por la borda esas luchas. Tu servidora, por ejemplo, ha sido igual de crítica dentro del partido que fuera del partido. No tengo ningún problema en hacerlo, en señalarlo y en decirlo. Y lo he hecho público. La verdad es que creo que vale la pena porque esto no es un asunto de partidos, es un asunto de justicia. Y es un asunto que nos afecta a todas las mujeres de todos los partidos y las que no tienen partido. Especialmente aquellas que no tienen la posibilidad de participar en política. Déjenme poner una frase que yo amo de Carlos Castillo Peraza, que decía que las mujeres, que hay personas que no pueden salir a votar porque tienen que pensar en comer. Y esto está pasando con muchas mujeres hoy en este país que no están metidas en la parte política y que están viendo cómo llevan alimento luego de una pandemia tan mal manejada a sus casas, cómo mantienen a sus familias, cómo trabajan. Entonces, pensar en la política para ellas es difícil. Lo grave es que las que estamos en política seamos tan indolentes, tan cobardes, de no decir, oigan, espérense, ¿no? Acá sí se puede hacer un cambio interno que además prometieron, teniendo una mayoría. Y cuando el feminismo se reduce solo al tema de puedes usar tu cuerpo como quieras y eres dueña de tu cuerpo, estamos siendo también muy pequeñas en entender que el feminismo va más allá. Mariana lo decía al principio de la plática.
las personas que luchamos por las mujeres que no tienen empleo o que quieren ganar o que necesitan y por derecho deben ganar lo mismo que los hombres en una misma actividad que desarrollen. Tenemos derecho pleno a nuestra propia sexualidad, pero también tenemos derecho a tener instrumentos que por parte de géneros nos puedan proteger por una violencia casi cultural que se ha venido normalizando lamentablemente y que ha generado el mayor número de feminicidios en este país. Yo debo decirte que hay algo que no estuve de acuerdo en la Cámara de Diputados y lo diré con toda claridad. Cuando tú bien mencionas, Jorge, tenemos un fiscal general de la República que sale y dice, pues eliminemos el tipo penal de feminicidio, ¿no? Porque es lo mismo que un homicidio. Y entonces, debo decirte, ¿qué hace la Cámara de Diputados? Con mujeres muy valiosas, abogadas muy valiosas, creo, también arma un grupo de trabajo para poder presentar una iniciativa de una reforma al Código Penal Federal que hoy está planteándose o que es parte de lo que se tiene que aprobar, pero evitamos, yo presenté una propuesta de ley general que hablaba de prevención, que hablaba de tipo penal, que hablaba de rendición de cuentas de los gobiernos, incluyendo el federal, o es principalmente el federal, y que hablaba también de atención a víctimas indirectas, que tiene que ver con ese tema de las custodias de niñas y niños que se quedan en indefensión luego de que su madre es asesinada brutalmente por su feminicida, por ejemplo. Entonces, no se atrevieron a discutir eso, a pesar de que cuando yo presenté la iniciativa, la firmaron muchas personas de Morena. Prefieren no Te dejamos defender escuchar. lo que por derecho necesitábamos defender, que era buscar otros mecanismos, porque tienen que pedirle permiso al presidente de la República, pues para ver si les deja hacer algo dentro del tema de género, ¿no? Entonces han reducido la lucha y nos critican a quienes creemos en la vida desde la concepción de decir, ¿ustedes por qué? Si ustedes nunca fueron feministas, bueno, pues es que depende de cómo concibas el feminismo, ¿no? Yo sí creo que hay muchas otras cosas que las mujeres hemos luchado y que la diferencia hoy es que podemos unirnos todas las que pensamos diferente, ¿no? Y que podemos hacer una lucha hacia una misma meta. Ese es el tema a fondo, el que tenemos que intentar erradicar y yo ofrecería ayuda a nuestras amigas de Morena y al gabinete también, si quieren que las defendamos de su violentador, pues también podemos hacerlo. Ahí vamos a estar, les ayudamos, díganme qué hacemos, podemos ayudarlas, lo digo en serio. Quieren que ya le dejen de tener miedo. Señora Olga Sánchez Cordero, usted fue primera ministra, carajo. Yo lo puedo entender. Perdón por lo de No, carajo. no, no, no. Yo Peores no cosas han puedo dicho aquí, no. yo no puedo entender como una ministra de la Suprema Corte de Justicia, que además tiene una trayectoria propia, que no se la debe a López Obrador, que construyó su carrera, que fue avanzando, que fue ejemplo para mujeres, termina incluso cambiando su aspecto físico. No me refiero a si se arregla o no se arregla, eso no tiene nada que ver. Incluso la mirada cabizbaja, el cuerpo encorvado, porque están verdaderamente abrumadas y temerosas. Y ves al resto de las mujeres, también de Morena, diputadas muy valiosas, legisladoras muy valiosas que yo conocí en otras épocas y que yo digo, ¿dónde están las guerreras que yo vi? Fueron guerreras de oposición y de ocasión. Me duele mucho más eso, porque si fueran capaces de entender que es una misma línea, aquí estamos el resto de las mujeres para respaldarlas, que no le tengan miedo. Yo ofrezco de verdad mi ayuda desinteresada y estoy segura que el resto de las mujeres, María también, de veras para ayudarlas a salir de su violentador. Eso es importante, que rompan ellas también el pacto con ese violentador, que lo quiten, que lo eliminen, que lo manden al diablo. No necesitan de la trayectoria de López Obrador porque ellas tienen la propia, ellas han construido su propia trayectoria, ellas son mujeres que empoderadas son capaces de cambiar al mundo. Por eso yo decía, oigan, mexicanas al grito de guerra, cambiemos en México hoy. Y hoy México puede ser cambiado con la fuerza de las mujeres que tenemos el 52% de la población. No manden a defender a su patriarca con otras mujeres. Que se defienda solito el señor, pues para eso es presidente de la República y que no se defienda con vallas, que aprenda a dialogar con nosotras. Yo estoy segura que si nosotras vamos y nos presentamos y le decimos, oiga, a ver, véngase a platicar, le vamos a dar otra definición de qué significa romper el pacto, porque lo que le dijo su señora, con todo respeto para la señora Beatriz, pues no es la definición correcta de romper el pacto. Eso no es así. No estamos en contra de los hombres.
Javier, Jorge, las mujeres no estamos en contra de los hombres, porque entendemos que hay diferencias que nos pueden ayudar a hacer cosas juntos, y yo tengo la ventaja y la fortuna de tener muchos amigos varones a los que quiero, aprecio y respeto, pero con los que también puedo discutir de otros temas, no solo del feminismo. Y bajo este esquema, pues entonces creo que vale la pena decirle, no, señor, estamos en contra de los hombres violentos, empezando por usted, que es el más violento, y además nos dirige, que es el jefe de Estado de este país, que nos representa como mexicanas y mexicanos. Yo no lo elegí, señor, pero usted tiene la obligación de defenderme también a mí, porque yo también soy mexicana, le guste o no mi posición. Fíjate que una de las formas de violencia la ejerció en días pasados el presidente cuando dijo que ustedes no actuaban por sí mismas, sino que estaban siendo manipuladas por los conservadores, por los neoliberales, por los que querían seguir protegiendo sus privilegios y seguir robando, etcétera. O sea, como si no tuvieran voluntad propia ni capacidad de defender su dignidad, su honor, su vida, su libertad y su integridad. Me pareció eso en sí mismo un gesto de violencia. Pero vamos a ver qué opina Mariana de la pregunta que nos hizo Jorge, ya para ir rematando, para ir cerrando el programa. Mariana, ¿qué piensas de las mujeres de Morena, su pasividad, o el mantenerse, digamos, al margen, o no mostrar la empatía necesaria para con ustedes y para con todas las mujeres por miedo a López Obrador? Mira, Javier, yo te diría primero a lo que tú acabas de decir, de lo que dijo el presidente. Yo te haría un breve comentario antes de responder, y te diría que León cree que todas son de su condición. Como él así trae a las mujeres y él así trae a las personas sobre las cuales él ejerce su influencia, él cree que también que todas somos iguales y que todas estamos nada más esperando a ver qué nos ordenan, qué nos instruyen para nosotros aplaudir y marchar al son que nos toquen, como si no tuviéramos vida propia, trayectoria propia, estudios, esfuerzos, luchas. Hijos, parimos hijos, hombre, por favor. ¿Qué nos van a decir a nosotros de lo que podemos hacer o de lo que no podemos hacer cuando nos decidimos? A mí el tema de las mujeres de Morena me parece terrible, porque yo las he visto en algunas ocasiones, a muchas, que también luchaban antes, que vienen de años en esta lucha de empoderar a la mujer, de erradicar la violencia, cuando tienen que, o se les pide, o viene una votación en la Cámara de Diputados y están votando en contra de todos sus principios, es que, como bien dijo Adriana, es hasta un reflejo físico, cómo bajan la mirada, cómo les llora el ojo, y a veces cuando uno les pregunta, oye, compañera, ¿tú no tenías una vida defendiendo este tema que ahorita estás votando en contra? Te dicen que sí tenían una vida defendiendo en corto, por supuesto, ¿verdad? Que sí tenían una vida defendiendo ese tema y que ahora están votando en contra de sus convicciones. Y es que eso tiene que ser terrible. Esa también es una forma de violencia que se les está ejerciendo. Pero también vamos a decirlo muy claro. A nadie le pueden hacer en este tipo de personas de las que hablamos, que son mujeres, bueno, pues que ya están empoderadas, que tienen conocimiento, que están en cargos, que tienen toma de decisiones, a nadie le pueden hacer lo que no quiere que le hagan. Entonces, si a ti te están diciendo que votes en contra de todas tus convicciones, o que lleves a cabo un programa que va en contra de toda una lucha que has venido haciendo a lo largo de tu vida, pues yo creo que se debe de tener la congruencia, la decencia, y se debe de tener el compromiso con las demás mujeres para decir, no lo voy a hacer porque no me permiten mis convicciones, porque no me lo permite mi lucha y porque no me lo permite mi congruencia, porque la congruencia se mide para atrás, y cuando revisamos los expedientes de estas mujeres pudiéramos comparar sus actuaciones anteriores con las actuaciones que están teniendo ahorita en la última, en una de las intervenciones que me tocó tener, que es de otro tema, pero así fue de lo mismo, que fue de la industria eléctrica, era lo que yo les decía. Sí, no, odian todo lo neoliberal, pero bien que vinieron aquí a llenarse la boca de que habían firmado el TEMEC y que era un gran logro, aquel que criticaron cuando se decían de izquierda y que hoy desde la arrogancia del poder celebran y festejan. Eso no es congruencia, y la congruencia se mide para atrás. Yo quiero saber cómo esas mujeres llegan a sus casas, no sé si tengan familia o cómo llegan con sus personas que habían confiado en ellas, que habían votado por ellas, y les dicen, ¿qué creen?
los voy ahora a traicionar. Traicionaré la lucha que he dado por toda mi vida por poder seguir en este cargo. A mí me parece muy lamentable, particularmente de mujeres, las cuales con anterioridad, yo fui magistrada penal en mi estado de Tamaulipas, entonces para mí la ministra Sánchez Cordero era un referente. Dije la ministra Sánchez Cordero, no la secretaria de Gobernación. Era un referente, era alguien que nosotros admirábamos como juristas y que ahora pues me parece muy lamentable la situación en la que se están viendo inmersas y que han permitido seguir inmersas, que es defender lo que a todas luces es indefendible. Esa sería mi respuesta, querido Javier, Teo, Jorge y querida Adriana. Gracias. Jorge, quisieras algunas palabras finales, y yo también quisiera algún par de comentarios de estas dos extraordinarias mujeres antes de despedirnos. No, yo nada más agradecer, por supuesto, que hayan aceptado la invitación, que estén en este espacio, que es su espacio, ¿no? Cuando quieran podemos seguir platicando de este y de otros temas. Nosotros seguiremos aprendiendo, seguiremos viendo. Y miren, mientras haya mujeres como ustedes en pie de lucha, no contra este gobierno, contra cualquier gobierno, porque la lucha no es de izquierda contra derecha. La lucha es del ciudadano contra el gobierno opresor, no importa de qué partido sea, no importa de qué nomenclatura sea, y creo que las mujeres nos han dado una gran lección porque han puesto el dedo en la llaga a este respecto. Como bien afirmaban el día de hoy, pues había mujeres de todas las nomenclaturas políticas, de izquierda, de derecha, pro vida, pro choice, pro life, lo que ustedes quieran, ¿no? Y este es un tema que las une, ¿no? Digo, salvo un cúmulo por ahí, hay unos grupos ahí de ultraderecha conservadora que sí me parecen lamentables, pero bueno, creo que han dado una gran lección. Creo que han puesto contra las cuerdas a un presidente que insiste en perder un país con tal de no perder un debate. Y eso es muy peligroso, ¿no? Y creo que las mujeres han dado una muestra de empatía, de sororidad entre ellas. Y bueno, pues es un honor tenerlas por aquí. Y bueno, pues estaremos a la orden platicando en próximas fechas. Y yo lo que quisiera pues decir finalmente es que es muy importante que la audiencia vea que aquí tenemos a dos grandes mujeres que han forjado una vida propia, una profesión, que han hecho del Parlamento un espacio para el debate, pero también para la adopción de acuerdos, y que una es del PAN y otra es del PRI. Y lo digo por dos razones. Primero, para que no digan que todos los legisladores y todos los políticos somos iguales. No es cierto. Aquí tienen dos grandes ejemplos de mujeres luchonas, congruentes, valientes e inteligentes, que saben hacer uso de la palabra y con esa palabra han podido derribar, como hoy se derribó físicamente, una valla. Ellas han derribado otro tipo de vallas. Y segundo, para que vean que también en el PAN y en el PRI hay gente muy, pero muy competente, y eso que aquí el inquilino de Palacio, este tirano que dice que el PRIANI, que todo lo de antes era una mierda, pues para que vean que no es cierto, y que más bien para que comparen. Estamos a buena hora para comparar y estamos a buena hora para luchar y actuar el próximo 6 de junio. Así que, de veras, Adriana, Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un honor para Jorge y para mí. Miren, llevamos 11 capítulos con este programa y es la primera vez que tenemos invitados. Así que ustedes estrenaron la invitación en este espacio, en Como Anillo al Dedo, y estamos muy satisfechos verdaderamente. Estoy seguro que la audiencia también lo está, de haberlas escuchado y de haber aprendido mucho de ustedes. Y nuevamente mi reconocimiento a todas las mujeres de este país que merecen una vida mucho más digna y mucho más honor y respeto hacia ellas, hacia su integridad y hacia su honor. No sé, Jorge, si quisieras alguna consideración final. Ninguna. Agradecerles su presencia de nueva cuenta, reiterarles que esto es su espacio e invitar a todas las personas que nos vieron el día de hoy a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan en Twitter como Anillo al Dedo Pod, que nos sigan en Facebook también como Anillo al Dedo y que se suscriban a nuestro canal de YouTube como Anillo al Dedo Podcast. Y pues bueno, pues nos veremos el próximo jueves, Javier,
con más noticias y para hablar de la agenda pública de este país. Y nuevamente nuestro agradecimiento a nuestro patrocinador oficial, ¿no, Jorge? A nuestro patrocinador oficial, el presidente de la República. La presidencia de la República se encarga de alimentarnos de material. Sin ellos no podríamos estar aquí presentes, es un privilegio, y agradecemos a nuestro patrocinador oficial. Gracias, Adriana y Mariana, son un encanto. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias Mariana. a ustedes, qué privilegio ser las primeras invitadas. Gracias. Que nos inviten más seguido. Bueno, pues encantados de la vida. Claro, apuestas. Gracias.